Hermanos, hemos estado viendo las últimas dos exposiciones en la filosofía de ministerio de una iglesia, cómo es edificada una iglesia, y eso en base a la oración del Señor Jesucristo que pidió expresamente al Padre por los suyos, por la iglesia en cuestión, por los que creían en ese tiempo, los discípulos, y por los que creerían a causa de la predicación de ellos en lo sucesivo, es decir, por todos nosotros en definitiva, que el Señor, el Padre, santificara a aquellos creyentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí vimos la filosofía de ministerio de cómo una iglesia es edificada, cómo una iglesia es santificada. En la segunda ocasión nos centramos más en la iglesia y particularmente el llamado era a conducirse de una manera particular cuando se trata de la iglesia. ¿Cómo se conduce en el contexto de una iglesia un creyente? Y ahí el apóstol Pablo a Timoteo le da la instrucción específica que debe conducirse de cierta manera, particularmente el conocer que era la casa de Dios, que era la casa del Dios viviente y que era la casa del Dios viviente, que era columna y baluarte de la verdad. Esa fue la exposición del domingo anterior. Allí apuntamos a lo que es la iglesia, la esencia de la iglesia. No procede de los hombres, no nació en la mente o en la cabeza de una organización humana por la cual fue establecida, sino que procede directamente de Dios. Dios la trajo a su existencia a través de la obra del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí con esos 120 creyentes en Jerusalén comenzó la iglesia del Señor Jesucristo y terminará sus días en la tierra cuando el Señor mismo venga por ella y la lleve a su presencia. Ahora, hoy vamos a ir a la tercera exposición relacionada con el mismo tema y tiene que ver con la filosofía de predicación en una iglesia bíblica. Nosotros hemos escuchado muchas veces ese concepto, somos una iglesia bíblica o acá en este lugar, en tal parte hay una iglesia bíblica. Pero ¿qué significa o qué es en esencia una iglesia bíblica? Una iglesia primeramente donde se predica la Biblia. Eso parece obvio, ¿cierto? Sin embargo, es necesario poder reiterarlo y aquí hacer algunas apreciaciones introductorias al respecto. Cuando hablamos de una iglesia donde se predica la Biblia, tenemos que hablar también con un poco más de profundidad y discernimiento. ¿Qué significa la predicación bíblica? Porque muchas veces entendemos que se trata simplemente de tomar un texto y cualquiera o a veces varios textos, juntarlos y hacer un tema y entonces exponerlo, ordenarlos y hacer un tema, ¿cierto? Y exponerlo. Sin embargo, no es necesariamente eso la predicación bíblica. Pensamos que se trata de tomar alguna situación contingente y entonces sobre esa base poder exponer. Por ejemplo, si hay un tipo de enfermedad de depresión o de ansiedad o de cualquiera de esos tipos de enfermedades tan comunes en el día de hoy, lamentablemente, cuando se trata, por ejemplo, de esas crisis de pánico que dan o otras cosas, decimos, bueno, vamos a ver cómo la Biblia aborda esto y lo vamos a entregar para que la gente pueda combatir adecuadamente esto. Pero esa no es la predicación bíblica. Normalmente esa se conoce como predicación temática y lamentablemente la predicación temática no necesariamente apunta a lo que dice la Biblia, sino que parte por el tema y luego busca versículos para poder justificar ese tema. Pero la exposición bíblica es totalmente distinta en ese aspecto fundamental. No estoy diciendo que la predicación temática no sirve, sino que es más complejo hacerlo así porque hay que interpretar cada texto que se toma en su contexto. Y aquí vamos llegando a lo que significa más la predicación bíblica. Cuando nosotros pensamos en qué predicar bíblicamente, en una frase es decir lo que Dios ya dijo. Esa es la predicación bíblica. Decir lo que Dios ya dijo a través de su revelación. No es crear nada, ni inventar, ni hacer una serie de conjeturas, ¿cierto? Y posteriormente decir, bueno, esto es lo que yo pienso que posiblemente Dios dijo. No, es lo que Dios dijo. De hecho, la palabra homilía, que se conoce como, que se usa muchas veces también cuando se trata de la predicación, de allí viene homilética, es decir, el arte de predicar. En realidad, la palabra
significa decir lo mismo. ¿Pero decir lo mismo qué? ¿Lo que una denominación dice? No. ¿Decir lo mismo lo que una organización determinada dice? No. Decir lo mismo que Dios ya dijo. Por tanto, cuando estamos predicando bíblicamente, no estamos creando nada, ni inventando nada, ni trayendo novedades a la congregación, sino simplemente lo que Dios ya estableció en su palabra. Y nada más que eso. Y esto es lo que queda claro aquí en el texto en cuestión que vamos a exponer ahora, que es 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, pero que tiene un contexto también que es importante apreciar. Primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales, esencialmente porque fueron dirigidas, y Tito también, fueron dirigidas a pastores, a personas que estaban en la tarea de exponer las Escrituras y de guiar la grey conforme a las Escrituras, según la filosofía de ministerio que el mismo Señor dejó establecer. Ahora, aquí en 1 Timoteo en particular se repite una frase constantemente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Se repite muchas veces en 1 Timoteo en particular y se repite también el concepto de sana doctrina. Una y otra vez. En 1 Timoteo, 2 Timoteo se repite el mismo concepto. Y todo el tiempo que se habla así, también se habla de distorsiones de la verdad. Y notemos lo que dice, por ejemplo, el capítulo 2 de 2 Timoteo, para contextualizar más, acercarnos más a nuestro texto, dice el versículo 23 lo siguiente. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Allí ya está entrando a la forma en que se debe exponer y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Luego en el capítulo 3, en la primera parte comienza a decir que los tiempos finales o los tiempos últimos iban a ser de un peligro tremendo. Y que eso iba a estar caracterizado porque la gente de los últimos tiempos iba a tener un carácter particularmente nocivo. Lo primero tiene que ver con el egoísmo, versículo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egocéntricos. Y esto implica que van a entonces rechazar lo que tiene que ver, por ejemplo, con humildad, lo que tiene que ver con sometimiento, lo que tiene que ver con pagar un precio. Todo eso está fuera de la forma en que estas personas van a pensar. Dice también que estas personas no solo serán amadores de sí mismos, sino que no tendrán amor hacia los demás, sin afecto natural, versículo 3. Luego dice que estas personas van a ser amadores de los deleites más que de Dios. Notaron que o la Biblia, mejor dicho, menciona 3 veces el mismo verbo, amar, amadores de sí mismos, sin amor natural, y ahora amadores de los deleites antes que de Dios. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo va a instruir a Timoteo respecto a lo más importante que él tenía que hacer. Y lo más importante que tenía que hacer es en contraparte a la visión de oponerse a la verdad. Versículo 7, capítulo 3. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Luego cita al Antiguo Testamento y a personajes que se opusieron a Moisés. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y luego va a decir, en cambio tú, Timoteo, tú persistes en aquello que has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales les transmitió su madre y su abuela, como bien sabemos. Ahora, ¿por qué? Y la explicación del por qué es tan importante las Sagradas Escrituras está en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente aquí el concepto perfecto no tiene que ver con impecabilidad, sino que tiene que ver con apto para poder realizar la tarea que el Señor ha dado. Y ya terminando la carta, en el capítulo 4, le dice a Timoteo lo que tiene que hacer. Es un hombre, el caso de Pablo, que ya está muriendo prácticamente o está esperando morir, porque va a ser ejecutado próximamente, está en su segundo encarcelamiento en Roma y muy poco tiempo después va a ser ejecutado por causa de la verdad. Y por eso, según lo que dice el versículo 6, ¿cierto? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué tengo que hacer ahora? Está diciendo Pablo, encargar a otros que sigan con el testimonio y sigan haciendo exactamente lo mismo, porque esto es lo que Dios mandó que hiciéramos. ¿Qué es lo que Dios mandó que hiciéramos? Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es lo que estaba en la mente del apóstol Pablo poco antes de su muerte. Esto es lo que estaba en la mente de Pablo, que todos siguieran haciendo posteriormente, continuamente, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Timoteo era pastor en Éfeso y le dice: Timoteo, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo más importante, la esencia de tu ministerio tiene que ver con esto. La razón de existir de tu ministerio, esto es, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. No hay nada más importante que esto. Ya lo hemos visto, ¿por qué? Porque Dios ha escogido la predicación de la palabra para la edificación de los creyentes, para la salvación de los incrédulos. ¿Y por qué? Porque Dios es el dueño de la iglesia y Dios es el que establece las reglas y las normas de la iglesia. ¿Y cuál es la fundamental? Que prediques la palabra. Aquí hay tres cosas, hermanos, que yo quiero mencionar, que ustedes van a ver en el texto claramente. No, como dije, no hay creación de ninguna especie, sino que brotan del mismo texto las tres cosas que vamos a mencionar. Y esto es una predicación bíblica. Primero, la predicación bíblica tiene una solemnidad especial. La solemnidad de la predicación bíblica, versículo 1. Miren lo que hace Pablo. Hace un llamado a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le está diciendo, el contexto en el cual tienes que realizar la tarea de predicar la palabra es muy especial, porque en definitiva es Dios el que estableció esa forma de poder edificar a su iglesia y salvar a los creyentes. Y en consecuencia, cada vez que tú expreses esto, es decir, prediques la palabra o proclames, como significa la palabra, la verdad, entonces tú tienes que ser consciente de una cosa. Esto no es simplemente decir cosas desde un púlpito, sino que tú tienes que estar consciente que el primero que te está oyendo, antes que la congregación, es el Señor. De allí la solemnidad. Incluso utiliza palabras que tienen que ver con un juicio, con un juzgado, donde la persona está exponiendo, como dijimos la otra vez, como lo hacen en los Estados Unidos, y está diciendo: yo juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero juro delante de ¿quién? No de los hombres, no de la congregación propiamente tal, no de una denominación específica, sino que juro decir la verdad delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí se complica un poco la situación. No sé si van captando lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir, porque el primero que te está escuchando y analizando tu predicación es el Señor. No importa si los hombres al final de la predicación te dicen que buena tu exposición,
O qué lindo fue estas palabras, como a veces la gente con buena intención dice, sino lo más importante tiene que ver con la opinión de Dios. Esto es lo más importante. Y notemos algunas cosas aquí a través de algunos ejemplos. ¿Se imaginan que ustedes llegan a un lugar en particular y se sientan atrás, por ejemplo, en un grupo de personas y hay alguien que está hablando de ustedes en ese momento adelante, pero la persona que está hablando no se da cuenta que ustedes están presentes? Y dice, el libro de tal persona, supongamos que ustedes escribieron un libro, dice esto otro, y se refiere a esto, y se refiere a esto otro. Y ustedes están escuchando y dicen, yo nunca me refería a eso en el libro. No, bajo ninguna circunstancia. Lo que yo quise decir era otra cosa totalmente distinta. Y la persona sigue hablando sobre el libro y sigue hablando sobre lo que ustedes escribieron y sigue interpretando equivocadamente, erróneamente lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo se sentirían ahí? Evidentemente están tergiversando su palabra. Están tergiversando sus pensamientos, la razón de ser de lo que ustedes hicieron. Bueno, eso en términos humanos. Ahora, imaginémonos, o más que imaginémonos, pongámonos en la realidad de lo que nos dice este texto. Cuando estás exponiendo, tú estás exponiendo delante de Dios y Dios está presente. Y Dios está evaluando lo que estás diciendo. ¿Y estás diciendo realmente lo que Dios dijo? ¿O estás reinterpretando lo que Dios dijo? ¿O imaginando lo que Dios dijo y entonces le estás diciendo a los demás, esto es lo que Dios quiere para usted? Y Dios está diciendo, no es eso. No, yo nunca dije eso. O está fuera de contexto absolutamente lo que está diciendo. ¿Cómo ocurre? Como ocurre cuando una persona se para adelante y comienza a decir sus propias conjeturas y opiniones respecto a lo que Dios dice. De allí la importancia de que la predicación bíblica empieza por una exégesis, es decir, por una examinación profunda de lo que Dios realmente quiso decir, llegar hasta lo más cercano, porque no somos perfectos y no vamos a llegar a la esencia misma, pero sí podemos trabajar para ver si en efecto es lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Y allí entonces hay una solemnidad especial. Cuidado, está diciendo Pablo a Timoteo. Yo te doy este encargo para que tú hagas la obra que tienes que hacer y que Dios te llamó a hacer, que es predicar la palabra. Pero ten mucho cuidado con lo que vas a decir, porque vas a estar delante de Dios y del Señor Jesucristo siempre, cada vez que tú expongas la palabra. Ahora, ampliemos un poquito más la implicación de esto. No solo cuando tú te ganas en un púlpito y expresas la palabra, sino cuando tú estás conversando con alguien y estás hablando de lo que Dios quiere y de lo que Dios dice en su palabra. Pongamos el caso del evangelismo, cuando vamos y conversamos con una persona y le decimos, mira, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios demanda de ti y esto es lo que Dios ofrece para ti. ¿Qué pasa si yo lo hago como se hacía durante mucho tiempo este tipo de evangelismo de esta manera? Y digo, ¿quieres ir al cielo? Y le digo a las personas, ¿realmente te gustaría estar con Dios para siempre? Mira, el cielo es maravilloso. La Biblia dice que el cielo es precioso, que hay calle de oro y tienes en realidad muchas cosas maravillosas. Y la persona dice, sí, me gustaría. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces tú le dices, bueno, tienes que creer que Cristo murió por ti en la cruz. Y la otra persona te dice, nada más, no nada más. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tienes que hacer una oración. Haz una oración y recibe a Cristo y entonces vas al cielo. ¿Yo estoy diciendo lo que Dios dijo? No, ¿verdad? Yo estoy tomando un método que se usó durante mucho tiempo y lo estoy aplicando, pero no es lo que Dios dijo. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿cómo comenzó su ministerio? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo comenzó su ministerio Juan el Bautista? Arrepiéntanse.
Pero arrepiéntanse implica una explicación mayor. Es decir, estamos hablando de que cuando se dice eso, una persona tiene que estar consciente de que anda por un camino errado, por algo tiene que arrepentirse. Y necesito exponer lo que es el camino errado. Y necesito decirle qué significa eso. Y necesito exponer lo que es el pecado, porque el pecado bíblicamente no es simplemente un error. Es una rebelión en contra del Dios vivo y verdadero. Y necesito decirle, tú has ofendido a Dios toda tu vida. Y tú pecas porque eres en esencia pecador y necesitas una nueva naturaleza. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Entienden la diferencia? Por eso, esto no solo tiene que ver con los pastores, sino que tiene que ver también con todas las veces que nosotros abrimos nuestra boca para decir, Dios dice esto. Cuando nosotros no decimos lo que Dios dice, tenemos que dar cuenta a Dios de lo que nosotros dijimos que Dios dijo y nunca lo dijo. Ese es el contexto. Eso es lo que está pasando aquí. Te encarezco, yo te doy un encargo, yo te llamo a que tú cumplas esta tarea de predicar, pero en realidad tienes que estar consciente de que Dios está evaluando lo que tú estás diciendo. Y hermanos, esa es una predicación bíblica. Es una predicación que respeta el contexto, que respeta también el tiempo en el que fue escrito. Es una predicación que antes de ser expuesta tiene que revisar todos esos antecedentes. Tiene que tener claridad que en efecto Dios quiso transmitir lo que estamos transmitiendo a través de las palabras. Los que exponemos la palabra somos simplemente parlantes a través de los cuales Dios se quiere dar a conocer. Nosotros no, como dijo alguien, no cocinamos la palabra, no juntamos ingredientes para cocinar la palabra, sino que la tomamos como Dios la dijo y la transmitimos. Y los efectos van a ser producidos por lo que Dios quiera que ocurra. La palabra delante es muy interesante porque significa cara, en la misma presencia. Es decir, delante de Dios implica que Dios está allí, delante nuestro, literalmente como si lo estuviéramos viendo. Entonces Dios está diciendo, estoy aprobando lo que tú dices o estoy reprobando lo que tú dices. No podemos huir de la realidad, no solo en términos de que Dios es omnipresente, sino en términos de que Dios tiene su habitación especial, como hemos visto, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y en consecuencia, tenemos que ser reverentes cuando estamos exponiendo la Escritura. Luego apunta el apóstol Pablo al hecho de que esto se va a evidenciar, va a quedar claramente en evidencia cuando Cristo venga. Dice en su manifestación y en su reino. Y la palabra manifestación aquí tiene que ver con epifanía, es decir, la manifestación, la evidencia, la venida del Señor Jesucristo. Cuando todo esto va a quedar en evidencia cuando Cristo venga por nosotros, allí va a ser evaluada nuestra tarea como tal. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos expresando. Lo segundo que menciona el texto es que esta predicación, además de hablar de la solemnidad de la predicación bíblica, habla de la forma de la predicación bíblica. Es decir, no queda nada al azar. ¿Y cuál es la forma? Y aquí lo dice en una forma clara el apóstol Pablo. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten que la palabra predicar ahí es una palabra que significa heraldo, que es un portavoz, que es una persona que dice y proclama la verdad. Simplemente, no es alguien que crea la verdad, sino que es alguien que expresa la verdad que ya ha sido dada por el Señor.
Y dice que tiene que ser perseverante en su tarea. Fíjense que las primeras frases tienen que ver con la forma en que tiene que hacerlo y la última tiene que ver con el carácter con el cual tiene que hacerlo. Lo primero es la perseverancia en la tarea, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando las personas estén dispuestas a escuchar y cuando las personas estén dispuestas a no escuchar. Independiente de la forma en que la gente quiera escuchar las cosas, no te preocupes por eso. Lo que tienes que preocuparte es decir lo que Dios dijo en todas circunstancias. Más allá del momento en que estemos viviendo, nosotros tenemos la tendencia natural a pensar que estos son los peores tiempos. Pero en realidad, desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, han sido los peores tiempos. Es decir, siempre han habido malos tiempos. Si nosotros vemos el capítulo 4 de Génesis, nos damos cuenta que ya comenzaron los malos tiempos con el asesinato de un hermano que asesina al otro, ¿cierto? No es Caín que mató a Adán, como decía el expresidente, ¿cierto? Sino que el hermano mató a su propio hermano Caín, mató a Abel, lo asesinó en forma flagrante, luego ocultó el asesinato. Más adelante vemos como los descendientes precisamente de Caín también comenzaron a hacer lo que no convenía. Empezaron a amenazar que se iban a vengar de aquellos que le hicieran daños y al mismo tiempo también empezaron a edificar su propia cultura anti Dios. Más adelante, poco tiempo después, vemos que el diluvio muestra que en realidad esos tiempos eran terribles porque todo el mundo era corrupto, dice. Y toda la tierra estaba corrompida por causa del hombre. Es decir, fueron tiempos también terribles, al punto de que Dios trajo como juicio un diluvio universal. Avanzamos un poco después del diluvio y dijimos nosotros, ahí va a cambiar la cosa. No cambió, porque los hombres se agruparon en un solo lugar y levantaron una torre y establecieron su propio gobierno y dijeron, no queremos que Dios nos esparza por sobre la faz de la tierra. Y otra vez Dios trajo un juicio a través de la confusión de lengua. Es decir, si vamos durante toda la historia nos damos cuenta que las condiciones siempre han sido complejas y difíciles. Y que la aceptación de la verdad no es algo natural en la gente. Es antinatural la aceptación de la verdad, sobrenatural. Porque naturalmente nadie recibe la palabra con gozo al principio. Y el Señor le está diciendo a través de Pablo a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, predica la palabra cuando no te quieran oír y cuando te quieran oír. ¿Qué es lo que ocurre en el día de hoy? La gente no quiere escuchar la verdad. Al contrario, le traen una fábula y inmediatamente la toman para sí, como verdades absolutas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y allí es donde vienen todas las estrategias y los métodos. Cambiemos de estrategia. Busquemos una forma de atraer a la gente que no sea la misma de siempre, porque la gente está aburrida de escuchar eso. Y las iglesias se empiezan a desviar del camino. Pero no, hay que mantener la predicación bíblica a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice que hay al menos 3 formas de poder hacerlo. Y la primera palabra que utiliza es redarguye. Redarguye. Y es la palabra que aparece también en el versículo 16 del capítulo 3. Es la misma palabra y ahí tenemos también claridad de lo que significa. Para redarguir, es decir, con la Escritura, inspirada por Dios, solamente con la Escritura y nada más que con la Escritura, debemos redarguir. Y redarguir implica exponer, dejar en evidencia, colocar sobre algo que todos lo puedan ver. Traer a colación algo que está escondido, de tal manera que las personas se den cuenta de su condición real. Y eso es lo que se hace a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no hace cosquillas a la gente, sino los confronta. Y eso implica redarguir. Algunos dicen, no es necesario eso.
La gente está cansada, tiene un montón de aflicciones y más encima le vas a colocar el sentido de culpa sobre ella. Sí, eso es lo que vamos a hacer porque eso es lo que dice la Biblia. Redarguye. Recuerden que el autor de Hebreos dice poco más adelante que la palabra de Dios tiene una característica y una cualidad especial y única. En el capítulo 4, versículo 12. Y por eso es que es el único instrumento que se puede utilizar para redarguir, para dejar en evidencia, para exponer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No puede ser más explícito para decir hasta qué profundidad llega la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz y es penetrante, entonces puede profundizar en los pensamientos más íntimos, los sentimientos que nosotros tenemos. Por eso es que nos avergüenza muchas veces la palabra. Y por eso es que a veces agachamos la cabeza y decimos, qué terrible pensar que Dios conoce mis pensamientos. Y sí, Dios conoce mis pensamientos. ¿Y cómo los saca a flote? A través de la confrontación por medio de la palabra. Es la única forma. No hay otra forma, hermano. Y es necesario que haga eso, por supuesto. Cuando alguien, una persona, tiene un tumor que es amenazante y que puede ser perjudicial para su salud, ¿qué es lo que hace el cirujano? Dice, necesitamos intervenirte, necesitamos hacerte una cirugía. Pero la cirugía tiene que cortar capa por capa la piel hasta llegar a donde está el tumor para extraerlo. Y obviamente eso no es algo grato. Eso es doloroso. Aún con la anestesia, porque después de la anestesia viene el dolor, ¿cierto? Pero eso es lo que hace la palabra. La palabra penetra profundamente porque esa es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Es decir, sacar a la luz lo que nosotros mismos tenemos escondido en lo profundo de nuestro corazón. Lo saca a la luz, lo coloca sobre la mesa y dice, mira, esta es tu condición, este es tu problema. No, pero yo pensé que mi problema era económico. No, es que yo pensé que mi problema tenía que ver con otras situaciones. No, tu problema real es espiritual. Y Dios hace una radiografía de eso, de tu alma. Eso es redarguir. Y este tipo de predicación no es grata para los oídos, se van dando cuenta, ¿por qué no? Porque nos expone, nos deja desnudo delante del Señor. Redarguye. Luego utiliza una palabra que tiene una pequeña variante, pero es casi lo mismo, reprende. Y aquí tiene que ver más con una, ¿cómo diríamos? Con una confrontación directa. Reprende. Hábitos pecaminosos, conductas cerradas, pensamientos erróneos. Todos esos son confrontados por la palabra de Dios. La verdad es la única que puede exponer el error tal cual y la verdad es la única que puede entonces también decir cuál es la solución, la salida a tu problema. Que la palabra de Dios es útil, dice el versículo anterior, para redarguir y para corregir. Pero ¿cómo corrige? Corrige a través de exponer primeramente, ver lo que se tiene que corregir y luego confrontarlo, mostrarlo tal cual es, dejar en evidencia la condición nuestra, pero luego corregir, es decir, la palabra no solo nos confronta, sino también nos levanta. No solo nos humilla, sino también nos pone de pie. Eso es lo más maravilloso. Alguien dice, pero no me gusta esto porque la Biblia siempre habla de pecado. Bueno, porque ese es el problema. Y luego entonces, de que habla del problema del pecado, no te deja allí en el pecado, sino que te dice cuál es la salida. Y eso es lo glorioso de la palabra. Corrige. Corrige. Quizás para explicar a través de un ejemplo,
estas últimas dos palabras, tiene que ver con cuando una persona, por ejemplo, se fractura. ¿Qué es lo que realmente da el diagnóstico de que está fracturado? Es una radiografía o una resonancia magnética, si el caso es mucho más profundo y más detallado y no es tan evidente. Eso es lo que te dice cómo estás. Eso es redarguir. Pero no solo eso, sino que el corregir implica otra cosa también, que te dice cuál es el diagnóstico, pero te dice cuál es el tratamiento para que tú te sanes de eso. Y eso es la corrección. Es decir, lo que hace es exponer que tienes una fractura y luego te dice, vamos a hacer una cirugía para que tus huesos vuelvan a ser colocados en el lugar que corresponde. Y de esa manera tú te puedas sanar. Eso es lo que hace la palabra. De tal manera que cuando nosotros exponemos la palabra tenemos que estar conscientes de esto. No solo perseverar en la predicación, la proclamación de la verdad, sino también redarguir, reprender lo más profundo y luego entonces corregir eso. Nosotros no, pero la palabra sí. Nosotros conducimos a las personas a través de lo que Dios dice, de la forma en que tú vas a mejorarte de tu situación. Y lo tercero que le dice es exhorta. Y esta exhortación no es, no tiene que ver con reprender, no tiene que ver con confrontar, sino que tiene que ver con ayudar. Ahora viene la ayuda. Mira, una vez que Dios te dice lo que eres, Dios te dice la forma en que tú puedes ser mejorado, ahora viene la ayuda. Porque Dios no solo obra por medio de mostrar la condición, sino también obra a través del Espíritu Santo para restaurar completamente tu condición. Exhorta, dile a la gente dónde está la ayuda. Esta palabra está relacionada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene en nuestra ayuda. Como dice la Escritura, Él es el que también nos ayuda a llevar nuestra carga. Porque venir al lado de para ayudar, esa es la palabra cuando se traduce en Juan, consolador. Entonces le tenemos que decir a la gente esto. Es decir, a través de la predicación estamos diciendo, ven entonces a Jesús. Jesucristo es el único que puede llevar tu carga. De hecho, Él dijo que Él quiere llevar tu carga. Y ahora viene la actitud con la cual debemos hacerlo. Y aquí uno falla muchas veces. Y debemos ser honestos en esto. Paciencia. Es una cualidad que no tenemos naturalmente. Nos cuesta mucho. Nosotros, y esto es así, lamentablemente, hermano, pero tenemos que reconocerlo. Nosotros queremos que la persona de al lado cambie ahora ya. ¿No es así? Le voy a decir la verdad, le voy a predicar la verdad, pero yo quiero que cambie ahora ya. Pero yo no puedo cambiar, ni puedo decir los tiempos en que esa persona va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo con paciencia. Y esta palabra significa llevar una carga por largo tiempo. También se traduce en otros contextos longanimidad. Paciencia. Esta es la actitud de aquel que expone. Eso así tienes que hacerlo, Timoteo, con mucha paciencia, esperando el tiempo de Dios para que Dios haga los cambios y las transformaciones en la persona. Esto no es automático. Muchas veces tenemos el concepto de que es automático. Voy a decir esto y yo digo esto y entonces se va a producir esto. No es así. Dios es el que dice cuándo y cómo. Paciencia y doctrina, y esto es instrucción. Tiene que ver con la enseñanza, pero con la instrucción de la enseñanza como tal. Ahora, esta es la forma en que debemos hacerlo. Y luego dice en el versículo 3 y 4, lo tercero, que es la necesidad de la predicación bíblica. La necesidad de la predicación bíblica, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y miren cómo esta predicación bíblica es pertinente en todo tiempo, porque como dijimos anteriormente, en todo tiempo la gente está apartando la verdad del oído. No es que Timoteo diga, o sea, Pablo diga a Timoteo, no, Timoteo va a ser en una circunstancia específica, particular, pero va a ser allí nomás. No, está diciendo que va a ser siempre así. Y aquí está la gran tragedia de la sociedad. Y este es el gran problema del hombre y siempre va a ser el gran problema del hombre. ¿Por qué hay caos en la sociedad? Porque hay caos en el corazón del hombre. El hombre se vuelve con un deseo muy profundo hacia la mentira, pero saca su mente y su corazón de la verdad. No sufrirán la sana doctrina, no aceptarán la sana doctrina. Miren lo que le dice anteriormente: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice, pero la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. ¿No? Ayer estaba viendo en televisión, hace mucho tiempo que no veo los noticieros de televisión, pero ayer estuve viendo una parte y hablaban de un hombre que había sido, o decía que era pastor evangélico, y que había estafado a no sé cuántas personas, por cifras millonarias. Y pensaba en esto: ¿por qué es tan importante la sana doctrina? Porque la sana doctrina procede de Dios. Y porque la sana doctrina es la que Dios ha establecido para que, instruido por ella, nosotros caminemos en forma distinta. Pero ¿qué ocurre cuando se expresa la sana doctrina a través de una predicación bíblica como estamos viendo aquí? Esta sana doctrina aburre a la gente, normalmente. Pero la buena noticia es que aburre solamente a las cabras y no a los corderos, a las ovejas de Dios. No sufrirán la sana doctrina, no aceptarán, la rechazarán. Será como algo tedioso para ellos, como algo absurdo. No queremos esto. Nosotros queremos otra cosa, como hemos dicho en ocasiones anteriores. La gente dice la iglesia del siglo XXI tiene que ser distinta. No puede ser igual a la iglesia del primer siglo, porque la gente ha cambiado. Es como cuando se dice en términos de lo que hoy día está pasando, contingentes, necesitamos una constitución del siglo XXI, la otra ya quedó obsoleta. Porque la sociedad ha cambiado. No, el hombre sigue siendo exactamente igual. Y lo que dice nuestra constitución, la constitución escritural, dice, el problema es que tú no quieres escuchar la verdad. El problema es que tú te niegas a escuchar la sana doctrina, te molesta a tus oídos, no le encuentras gracia, no le encuentras sentido. Y claro, porque no puedes disfrutar, porque tu paladar no es apto para disfrutar de la sana doctrina. Esto es lo que pasa, esto es lo que está ocurriendo en el contexto de cuando estaba viviendo Timoteo. Y esto es lo que pasa exactamente en el día de hoy. No sufrirán la sana doctrina, sino que por el contrario, aquí está la actitud que van a tener positivamente, no desde el punto de vista que sea bueno, sino primero negativamente, no sufrirán la sana doctrina, ahora positivamente, teniendo comezón de oír. Y eso es interesante porque eso habla de avidez, es decir, de un deseo profundo de querer escuchar algo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas? Era precisamente eso lo que había. Hechos, capítulo 17, bien digo, después de que fue a Tesalónica, después fue a Atenas el apóstol Pablo, y aquí hay algo interesante que dice que tenían los griegos, que eran la élite intelectual de ese tiempo. Capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aquí está la explicación. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y eso es lo que está diciendo, en otras palabras, lo que va a pasar con la gente o lo que está pasando ya con la gente, teniendo comezón de oír, se interesan en escuchar algo nuevo. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en el contexto de la sociedad, cada vez tenemos nuevas palabras. ¿Se han dado cuenta de eso? Hoy día, una que se utiliza mucho, resiliencia. Esto se utiliza en todos los ámbitos. Incluso lo he escuchado en la iglesia de repente. Adoptamos el lenguaje del mundo y lo traemos a la iglesia y tratamos de darle un sentido bíblico. Pero mucho de ese lenguaje es un engaño semántico. Es decir, es dado para que nosotros justifiquemos o para que se justifiquen ciertas cosas, conductas que no son adecuadas. Teniendo comezón de oír. La gente sí está ávida de escuchar discursos. O si no, vayan a ver cuánta gente tiene un político al lado de él cuando va. La gente está ávida de escuchar cosas y de escuchar cosas que hagan cosquillas a sus oídos. De escuchar cosas que puedan decir que, mira, va a haber un paraíso en la tierra, hombre. ¿Cómo no te das cuenta? Si votas por mí, va a haber un paraíso en la tierra. Y la gente va tras esas mentiras. Y se prueba que eso es mentira y la gente sigue igual. Teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros, es decir, buscarán no uno, sino muchos maestros, muchas personas que les digan lo que ellos quieren escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propios anhelos pecaminosos, y entonces quieren escuchar eso. Quieren, por ejemplo, un evangelio blando, un evangelio liberal. Quieren un evangelio que no es el evangelio que confronta, que humilla, pero para después levantar. Quieren simplemente algo superficial. Y apartarán de la verdad el oído. La palabra apartar es la misma raíz de apostatar, de abandonar. Abandonar. Y aquí es interesante porque el apóstol Pablo no está hablando de paganos, sino de personas que tenían un cierto interés por las cosas espirituales. Y noten que todo el contexto del capítulo 3 también dice lo mismo. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Nota? No está diciendo, no tenían ningún interés en Dios, pero amaban más los deleites. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ve que no se refiere a pagano? Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Apartarán de la verdad el oído. ¿Quiénes van a apartar de la verdad el oído? Los que un día dijeron que sí creían en el Señor. Apostatarán, abandonarán su confesión de fe. Ese es el contexto en el cual vivimos en el día de hoy también, hermano. Muchas iglesias en nuestro propio país están abandonando la confesión de fe bíblica. No voy a decir histórica, sino bíblica. He escuchado a muchas personas en el día de hoy, a un buen grupo de personas que ya están negando la Trinidad, por ejemplo. Y dicen ser cristianas, no obstante. Y así aparecen una serie de herejías dentro de la iglesia porque la gente quiere escuchar cosas nuevas. Si hay algo bueno que hizo todo este tiempo, que fue malo obviamente, estos 2 años de pandemia, si hay algo bueno que hizo, fue destruir los fundamentos y la base endeble que ya tenía el Evangelio de la Prosperidad. ¿Se han dado cuenta que hoy día ya no asoman tanto?
Porque si tenían el poder para hacer extraordinarios milagros, tendrían que haber eliminado el virus. Pero no pudieron. Porque eran falsas promesas que le hacían a la gente. Ahora, este tipo de apostasía es terrible. Porque no solo apartan de la verdad el oído, sino que también se vuelven a las fábulas. Y esta palabra fábula significa cuentos de ficción. Cuentos de ficción. Y hoy día hay cuentos de ficción muy potentes. Muy potentes. Y son no solo cuentos de ficción absurdos y irracionales, sino que tienen la aceptación de la gente. Por ejemplo, un presidente en Europa, de uno de los países de Europa, dijo que usar corbata era algo dañino para el calentamiento global. Y ustedes dicen, qué ridículo, sí, pero es un presidente de Europa, de España en particular. Y la gente cree que hay problemas con el calentamiento global. Y la gente piensa, por ejemplo, que comiendo menos carne vas a contribuir a que no haya calentamiento global. Hermanos, hoy día hay muchas fábulas, mucha ficción, muchas mentiras. Y lamentablemente muchos están cayendo en ese error. Y también creyentes. Hoy día amenazan con una cosa, después viene otra amenaza, después viene otra amenaza. Y vivimos en amenazas y con temor constante. Temor a la muerte. Si la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran. Cuando nos volvemos a la palabra nos damos cuenta de que hay una cosa totalmente distinta. Porque la palabra dice, sí, vas a morir. Pero dice la Biblia también que si crees en Cristo vas a vivir eternamente. Porque la Biblia dice que en efecto cuando te expones a las Escrituras estás exponiéndote a la verdad y la verdad te hará libre. Y por eso la predicación bíblica es necesaria constantemente. Hay una necesidad permanente de la predicación bíblica, pero no de nuestras conjeturas, no de nuestras, de lo que nosotros pensamos que Dios dice, sino de lo que Dios dice realmente. Y por eso necesitamos volver a la predicación bíblica y que esto se siga manifestando de generación en generación, esperamos que sea así. Y quiero terminar con esto. Yo doy gracias al Señor que aquí hay hermanos que están dispuestos a predicar lo que Dios dice. No se trata de un asunto individualista, sino se trata de que hay otros hermanos que han aprendido que la predicación bíblica es la que necesitan los hermanos. Y esto es lo que escuchamos, siempre. Y en esto nos deleitamos y disfrutamos de esto. Y queremos que siga así por siempre, porque esta es la única forma que Dios ha establecido para edificar la iglesia. Y porque esta es la única forma que Dios ha establecido para que sepamos cómo comportarnos en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos la palabra, pero necesitamos exponer la palabra tal como Dios ha dicho. La solemnidad de la predicación bíblica, la forma de la predicación bíblica y la necesidad de la predicación bíblica siempre va a ser pertinente en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Porque la única manera en que se combate el error es con la verdad. Que el Señor nos dé esa gracia para seguir en ese camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo aquello que tú solamente puedes hacer, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es pertinente, tu palabra es eterna, tu palabra contiene la vida misma en esencia. Y por eso, ayúdanos, Señor, guárdanos del error. Que no seamos personas que estemos hablando desde acá algo que tú nunca has dicho. Y Señor, si algo de aplicación que hemos hecho no tiene que ver con la verdad que tú has establecido, pedimos que tú nos perdones. Que nos corrijas y que podamos decir solamente lo que tú has dicho. Bendice a mis hermanos. Gracias por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén.